En esta semana pude experimentar muchas cosas acerca de nuestra identidad. Escuché muchos testimonios. En la célula escuchamos a nuestro hermano Roberto y dar un testimonio y fue tremendo. Así que es importante nuestra identidad en nuestra vida. ¿Quiénes nosotros somos para Dios? ¿Quiénes nosotros somos ante el mundo, ante la sociedad? Nosotros no somos cualquier cosa, lo que la sociedad, lo que el mundo marca en nosotros. Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos, y nosotros somos sus hijos. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos como hijos de Dios en nuestra identidad que Cristo nos dio. Para tener nuestra identidad tuvo que morir alguien, ¿verdad? Y ese fue Jesús, dándonos un nombre a precio de sangre, llamarnos hijos de Dios. Él tuvo que entregar su vida en la cruz. Vamos en Juan capítulo 1 versículo 12. Vamos a leerlo una vez más. La identidad en Cristo. Ese es el tema que comenzamos el domingo pasado. Ahora yo quiero hablarle el poder de mi identidad en Cristo. ¿Qué beneficios tiene tener identidad en Cristo? ¿Cuáles son los resultados que vamos a producir al tener identidad? Al tener y ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que usted y yo somos, hijos de Dios. No es lo que el vecino dice que usted es. No es lo que el patrón dice que usted es. Usted es lo que la Biblia dice que yo soy. Soy su hijo. Puede sentarse. ¿Se acuerdan de las preguntas que hicimos el domingo pasado, verdad? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para dónde voy? Esas tres preguntas son bien importantes en nuestra vida. Y en un momento determinado nos hicimos estas preguntas. En un momento quizás que menos lo pensamos, nos hicimos estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para dónde voy? Y la situación o el problema de que nosotros, para obtener la respuesta de quién yo soy, de para qué estoy aquí, para dónde voy, la hemos encontrado en lugares equivocados. La hemos buscado en lugares donde no debemos de buscarla. ¿Por qué? Porque esta pregunta solo la puede responder el único que hizo nuestra vida, que es Dios, nuestro creador. Él es el único que puede responder esas preguntas. La identidad solo la da un padre, y solo la recibimos los que deciden ser llamados hijos de Dios. Diga conmigo, la identidad solo la da un padre, y solo la podemos recibir lo que tomamos la decisión de ser llamados hijos de Dios. Nadie más nos va a dar identidad sino Cristo Jesús, nuestro creador, nuestro Padre. Él es el único que tiene las respuestas a esas preguntas. Nadie más nos va a responder. El mundo te las va a responder a la manera del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y Satanás solo vino para hurtar, matar y destruir. Esas tres cosas nada más. Por esa razón, a quien nosotros debemos de preguntar y hacerle estas preguntas es a Dios, porque Él es nuestro creador. El propósito primordial de Dios para toda la creación es establecer su reino sobre la tierra a través del hombre. Cada hombre y cada mujer ha sido creado por Dios con la identidad en Cristo y un diseño único y especial para entender la voluntad de Dios y obedecerla a la perfección. Ese fue el propósito de Dios para nosotros como hijos de Dios, que la identidad la pudiésemos encontrar en Jesús.
la pudiésemos tener en Jesús y en nadie más. En Efesios 2:20 dice: porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Por esa razón Dios nos hizo con ese propósito, para que la identidad de Cristo viniera sobre nosotros. Para saber de nuestra identidad necesitamos estar conectados a nuestro Padre. Para usted saber su identidad, usted y yo necesitamos estar conectados a nuestro Padre. No al mundo, sino a nuestro Padre. Amén. Los resultados del poder de la identidad. Número 1, la identidad te posiciona en el lugar que Dios preparó para ti. ¿Sí me entendió? La identidad te posiciona en el lugar que Dios preparó para ti. Para eso nos sirve la identidad. Para vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos en este mundo. La identidad, su identidad lo va a posicionar en el lugar que Dios preparó para ti. Y ese lugar es su casa. No necesitamos nosotros andar en el mundo mendigando. No necesitamos llorarle al mundo por un abrazo. No necesitamos correr al mundo cuando estamos en angustia o en dolor. Porque nuestra identidad nos va a posicionar en el lugar que Dios preparó para nosotros. Número 2, la identidad nos da autoridad. La identidad, su identidad en Cristo nos da autoridad. Número 3, la identidad hace que descubramos nuestro propósito. Nuestra identidad en Cristo, y solo en Cristo vamos a descubrir nuestro propósito. ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Para qué Dios nos trajo a este lugar? No fue casualidad, no fue coincidencia. Dios tuvo un propósito para usted de estar hoy en este lugar. Porque Dios tiene un propósito para usted. Número 4, la identidad te da seguridad. ¿Sí me está escuchando? La identidad nos da seguridad. Número 5, Dios cumple su promesa cuando nos posicionamos como hijos. Mi identidad en Cristo va a hacer que Dios cumpla sus promesas cuando nos posicionamos como sus hijos. Quiere decir que ningún huérfano va a recibir una promesa mientras no decida ser hijo. Las promesas Dios las va a cumplir para todos aquellos que decidan llamarse hijos de Dios. Número 6, la identidad trae cambios en nuestra vida. No podemos vivir como vivíamos antes. Nuestra identidad trae cambios. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro estilo de vida, trae compromiso a Dios, a entregarnos, a guardarnos y a poder vivir en una consagración para Dios. Y número 7, la identidad trae crecimiento. Nadie puede decir que está creciendo si no tiene identidad. Y nadie puede decir que está creciendo y no vemos sus frutos. La identidad trae crecimiento. En esa tarde yo quiero contarles la historia de David y Goliat. Ustedes conocen muy bien esa historia, mejor que yo. David, ¿qué era? Un joven pastor de ovejas, ¿verdad? David era el encargado de pastorear las ovejas de su papá. Y todos los días David iba a cuidar sus ovejas. En un determinado tiempo, los israelitas
se enfrentaron en una situación de guerra contra Goliat, contra los filisteos. Y aquí yo quiero que usted preste atención y vaya conmigo en esto. ¿Por qué? Porque dijimos que la identidad, número uno, la identidad nos va a posicionar en el lugar que Dios preparó para nosotros. Dice que todos los días David iba a pastorear las ovejas de su papá. Él se enfrentaba, dice la historia, a osos y a leones. Y dice que en cierta ocasión su papá le dijo a David: mira, quiero que vayas a donde están tus hermanos. David tenía 3 hermanos. Los primeros 3 hermanos de David estaban en la guerra con Saúl. Y dice que le dijo el papá: mira, yo quiero que vayas, agarres una cesta o algo y quiero que le lleves comida. Llévales pan y llévale estos quesos a Saúl. Y a la misma, aprovechando el viaje, quiero que averigües de tus hermanos. Quiero saber qué ha pasado con ellos. No sé si ellos están muertos, están heridos, o dime qué está pasando en ellos. Ya tenía 40 días de que el papá de David no sabía nada de sus hijos. Entonces, en ese momento David preparó esa comida y se fue al lugar de batalla. Cuando llegó al lugar de batalla, David se tomó o se llevó por sorpresa lo que los filisteos estaban haciendo con los israelitas. Cuando David llega al campamento, la historia de los israelitas cambió. Todo el campamento dio un giro de 360 grados. David era un muchacho aún todavía, que no sé la edad de cuánto más o menos él podría tener, como 17 años. Imagínense, está escuchando, un joven de 17 años cambió el campamento de los israelitas. Cuando David llega al campamento, y esto es lo que a mí me emocionó de la historia, el campamento cambió. ¿Por qué razón? Porque cuando David llega y escucha lo que este gigante Goliat estaba diciendo contra el pueblo de Israel, David se enojó. David dijo: ¿cómo es posible que un incircunciso quiera humillar al ejército de Dios? ¿Cómo es posible? Y comenzó David, ahí comenzó el cambio. Y comenzó David a decirle a todos los que estaban ahí, a sus hermanos, que Dios entregaría su cabeza en su mano. Ahí fue el cambio del campamento de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando escucharon los soldados israelitas decir esa proclamación a David, rápido fueron a decirle a Saúl: mira, ahí hay un muchacho que dice que puede vencer a Goliat. David estaba convencido de que él podía, no por sus fuerzas, sino porque David conocía a Dios. Y dice que el rey Saúl llamó a David y le dijo: ve, y le puso la armadura de Saúl a David. Y David, como era un joven de 17 años, él no tenía la fuerza, no tenía la habilidad para poder manejar la armadura de Saúl. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo no nos podemos comparar con nadie, porque lo que Dios te dio a ti no me queda a mí, y lo que Dios me dio a mí no te queda a ti. A Dios, a todos nos dio algo nuevo y diferente. No necesitamos tenerle envidia a alguien por lo que hace o por lo que trabaja o lo que está haciendo. No necesitamos eso, porque nuestra verdadera identidad nos posiciona en el lugar que Dios preparó para nosotros. En este momento, la identidad de David sabía quién era él para Dios. Dios sabía quién era David, y Dios lo posicionó en el lugar donde David necesitaba estar. David en su corazón no sabía que él iba a una batalla. David iba a dejar comida.
Y si él supo de la batalla fue porque su papá le contó. Pero en su pensamiento quizás él no iba, yo voy a ir a pelear, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá. Por eso la historia, cuando David llega al campamento, cambió. Porque cuando David sintió la amenaza de aquel gigante, él tomó con autoridad la posición donde Dios lo llevó. David entendió que no era por llevar pan y por llevar el queso y para ver a sus hermanos ahí. David entendió que Dios tenía un propósito en ese momento para él. Entonces, cuando el David se pone la armadura de Saúl, no le quedó. Y David sabía a lo que se iba a enfrentar, pero la confianza de David sabía que Dios iba a estar con él. Y dice que se quitó la armadura y dice que lo único que él llevaba en su mano era su cayado, su bastón y su, ¿cómo se llama? Su bolsita, 5 piedras y la honda. Eso fue lo único que David llevaba consigo y la presencia de Dios. Y cuando llegó David a enfrentarse con aquel gigante, todavía Goliat comenzó a ofender a David y comienza a decirle: oh, tú vienes contra mí como que si fueras perro o fuera perro yo. Comienza Goliat a menospreciar a David. Y David le dice: tú vienes contra mí con jabalina y espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía a quién se iba a enfrentar. Lo que Goliat no sabía era quién estaba con David. Goliat ni en su mente quizás se imaginaba que él iba a ser su último tiempo, su último momento que él iba a respirar. Goliat no se imaginaba, pero David sabía que Dios le iba a entregar su cabeza en su mano. Y comenzó, y dice que tiró la piedra a Goliat, y Goliat cayó. David le voló la cabeza a Goliat. Dios le entregó a David en su mano su cabeza. Ahora, número 1, dijimos que Dios en nuestra identidad nos posiciona en el lugar que Dios preparó para nosotros. David, en su identidad que él tenía para Dios, Dios lo posicionó en el lugar de batalla. Dios lo llevó al lugar de batalla. ¿Por qué? Por su identidad en Cristo. Número 2, la identidad le dio autoridad a David para poder vencer al gigante Goliat. La identidad nos da autoridad. Nos da autoridad para poder decirle no al pecado, para poder rechazar las ofertas que nos puede dar el mundo. Número 3, la identidad, descubrimos el propósito de Dios en nuestra vida. Número 4, la identidad nos da seguridad. David tenía seguridad de que ese día Dios le iba a entregar a Goliat en su mano. Número 6, la identidad trae cambios. Después de esa batalla que David hizo, David fue rey. Para Saúl, David solo simplemente era un pastor de ovejas. Pero para Dios, David ya era un rey. Saúl solo lo miraba como un simple pastor de ovejas, pero Dios ya miraba a David como rey. Y la identidad trae cambios. La vida de David cambió después de esa batalla, porque después de ser un simple pastor de ovejas llegó a ser un rey. Número 4, trae crecimiento. Y todos conocemos después de la batalla cómo Dios lo levantó. Aunque David tuvo mucha dificultad, David pecó delante de Dios, David le falló a Dios. Pero Dios le dio crecimiento, le dio mucho a David. No podemos decir que tenemos identidad si no hay crecimiento. Necesitamos crecer en el Señor si tenemos identidad. No podemos vivir
en lo mismo todo el día, todo el tiempo. Tiene que haber un cambio, un crecimiento en nuestra vida. La importancia de nuestra identidad en Cristo. No podemos vivir todo el tiempo con la cara agachada. No podemos vivir el tiempo siendo señalados. Necesitamos dar cambios en nuestra vida como hijos de Dios. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si somos llamados hijos de Dios, en nosotros tiene que haber un cambio. Si somos llamados hijos de Dios, en nosotros tiene que haber crecimiento. Si somos llamados hijos de Dios, en nosotros tiene que estar la seguridad de que nosotros, no con nuestra fuerza, sino que con la ayuda de Dios, nosotros vamos a poder seguir adelante. Tener identidad no es ser más que otros. Tener identidad es ser el último en la fila. Ser humildes en lo que Dios nos ha dado y donde Dios nos ha puesto. Tener identidad en Cristo Jesús nos va a dar la autoridad para poder decir no al pecado. Pero nosotros muchas veces jugamos con nuestra identidad. Y lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir esta vez. Nos confiamos porque tenemos un Dios grande en misericordia. No podemos jugar con Dios, no podemos burlarnos de Dios. Necesitamos tomar una decisión: o decidimos vivir como huérfanos, decidámonos vivir como huérfanos. Pero no podemos estar un pie adentro y un pie afuera. No podemos estar el rato aquí en la iglesia adorando a Dios y saliendo de la iglesia se nos olvidó que estábamos aún aquí ministrando. No podemos. Identidad en Cristo es identidad aquí adentro e identidad allá afuera. La misma autoridad que Dios nos da aquí va a ser la misma autoridad que nos va a dar allá afuera. La misma posición que Dios me puso a mí aquí, también me va a posicionar allá afuera. No podemos vivir una doble identidad, una falsa identidad. O no podemos andar dos máscaras. La máscara del cristiano cuando estamos en la iglesia y la máscara de huérfanos cuando andamos afuera en el mundo, disfrutando con otros que no debemos de disfrutar. Y ese es uno de los grandes problemas en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Es que no valoramos la identidad que Dios nos ha dado. No valoramos llamarnos hijos de Dios. Y vivimos todo el tiempo en lo mismo. Caemos y tropezamos en la misma piedra. Caemos y tropezamos y nos hundimos en el mismo hoyo. Pasamos un proceso y volvemos a pasar el mismo proceso. Necesitamos definirnos como hijos de Dios con la identidad que Cristo nos ha dado para poder tener poder en nuestra identidad. Para que Dios nos posicione en el lugar que Dios preparó para nosotros, necesitamos tomar esa decisión de llamarnos hijos de Dios, tener esa identidad en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, es la lucha de todos los días que nosotros llevamos como hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios, nadie dijo que iba a ser fácil. Ser hijo de Dios, nadie dijo que íbamos a caminar en un camino de rosas. Ser hijo de Dios es batallar con nosotros mismos. Es luchar con nuestro propio pensamiento. Es luchar con nuestra propia carne. Eso es ser hijo de Dios. Y muchas veces no entendemos, muchas veces lo que queremos es buscar un culpable, encontrar un culpable. Y muchas veces lo encontramos en el primer inocente que se nos atraviesa. Él tiene la culpa de lo que yo estoy pasando. Por no darnos cuenta dónde nosotros en verdad estamos parados. Hay muchos allá afuera que quisieran estar aquí adentro.
Y hay muchos aquí adentro que quisieran estar allá afuera. Muchos de los que están allá afuera, en una cárcel, en un hospital, desahuciados por los médicos, quisieran tener una oportunidad para estar aquí. Muchos. Y muchos de los que estamos aquí quisiéramos estar allá afuera. El poder de la identidad en nuestra vida, hermano, se va a cumplir cuando usted y yo tomemos la verdadera decisión de llamarnos hijos de Dios. Pasamos procesos, pasamos situaciones difíciles, sí, pero con identidad, como hijo de Dios, yo le voy a decir: Señor, aunque esté pasando esta situación, no voy a perder mi identidad. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros? Caer rendidos ante su presencia. El orgullo no nos deja postrarnos ante su presencia. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que su presencia venga a nosotros y caminemos como Cristo quiere que nosotros caminemos. El propósito de Dios en darnos identidad a través de su Hijo es para que nosotros podamos crecer como hijos. El propósito de Dios es que usted y yo nos posicionemos en el lugar que Dios preparó para nosotros. Dios llevó a David al lugar de batalla para posicionarlo en el lugar que Dios ya había preparado para David. Es David estando en la posición que Dios ya había preparado, Dios le dio autoridad y le dijo al gigante: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de los israelitas, a quien tú provocaste, Él me va a entregar tu cabeza a mí. Le dio autoridad, la identidad le dio autoridad. Más adelante David descubre su propósito en su vida y Dios lo lleva como rey y lo puso como rey. La identidad trae seguridad. David sabía que no era con la piedra que le iba a matar a Goliat, ni con su fuerza. David tenía la seguridad que Jehová de los ejércitos iba delante de él. Y Dios cumplió su promesa cuando David estaba en posición de hijo, con su identidad. O produjo en David un cambio en su vida. Cambió su pensamiento, cambió su estilo de vida. ¿Sabe por qué dice? Y es el único que dice en la Biblia que David andaba conforme al corazón de Jehová. No podemos llevar 10 años, 5 años, 3 años, 4 años, 20 años llamándonos hijos de Dios y cayéndonos con la misma piedra. La verdadera identidad en Cristo produce cambios. David conocía a Dios y esa es una de las grandes ventajas que David tenía con su identidad, porque David conocía a Dios y un hijo conoce a su padre. Si yo preguntara aquí a los hijos cómo pudieran describir a su papá o a su mamá, yo sé que ellos lo van a decir rápido. ¿Por qué? Porque un hijo conoce a su papá, a su mamá. Usted y yo debemos de conocer quién es Jesús para nosotros. Muchos llevamos 10, 15, 20 años y aún no hemos conocido quién en verdad es Jesús para nosotros. En Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese era Job diciéndole a Jehová. Número 2, David conocía sus armas. Un hijo sabe que su padre lo va a defender de cualquier ataque del enemigo. La confianza del hijo es que siempre él va a estar seguro de que papá y mamá va a estar ahí en las buenas y en las malas.
lo mismo es Dios con nosotros. Nuestro Padre va a estar con nosotros todo y cuando nosotros nos posicionemos como hijos. Y en 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Un hijo sabe y conoce qué arma va a usar cuando viene un ataque. Porque solo el que tiene identidad sabe identificar de dónde viene el ataque. Solo el que es llamado hijo de Dios va a identificar de dónde viene el ataque y sabe cómo va a responder como hijos de Dios. Como dice lo que acabamos de leer: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted y yo como hijos debemos de estar seguros y identificar de dónde viene el ataque. El ataque no es contra mi hermano, no es con usted, es con el enemigo. No podemos matarnos entre nosotros mismos. Un soldado no mata a otro soldado. Y eso es lo que le estamos enseñando a los jóvenes: identidad, el poder de la identidad. Nosotros mismos no nos podemos estar destruyendo, porque somos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre. ¿Que el diablo se va a levantar? Sí. Y tal vez puede usar a alguien de los que estamos aquí, sí. Pero nosotros como hijos, el que tiene la verdadera identidad en Cristo, va a saber identificar que el ataque viene del enemigo. Y un verdadero hijo de Dios va a callar, no se va a poner igual. Porque ser hijo de Dios es ser humildes para Dios. Sabe que el que va a traer justicia no va a ser yo, ni va a ser usted. El que va a traer justicia es el de ahí arriba. Dios es el que va a pelear por usted, el que va a pelear por mí. Ese es el poder de la identidad. El reconocer que nuestras batallas no son carnales, sino poderosas en Dios. David no se dejó intimidar por lo que vio. El diablo se te va a levantar contra ti, contra tu familia, contra tus hijos. Pero que eso no nos intimide. Porque nosotros sabemos cuál es nuestra mejor arma. La oración va a ser nuestra arma poderosa como hijos de Dios. El problema es que ni para comer oramos, pero nos llamamos hijos de Dios, aunque no diga amén. Todo lo hacemos a lo loco. Nos emocionamos y vivimos en base de emociones. Y un hijo de Dios no vive en base de emociones. ¿Por qué, jóvenes, no podemos confiar en nuestras emociones? ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos traicionan. Esa es identidad en Cristo. No podemos tomar una decisión en base de una emoción, aun cuando estemos felices. Tenemos que correr al trono de la gracia de Dios y pedirle la dirección a Dios. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Identidad. Aunque se vean muchos ceros ahí en la cifra, no se emocione. El que tiene verdadera identidad va a correr al trono de la gracia de Dios y decirle: Señor, si es tu voluntad, yo voy a hacer ese trabajo. Porque la intención de Dios no es que usted y yo nos hagamos ricos. La intención de Dios no es que usted tenga 1000 casas, compañía grande. El propósito de Dios no fue ese para nosotros. El propósito de Dios es para que viviéramos en nuestra identidad en Cristo.
Dice la Biblia que primero buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios, el que tiene identidad, el que sabe dónde está su identidad. Primero va a buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros no, nosotros lo vamos a lo más fácil. Buscamos la añadidura y después vienen los problemas y después culpamos a quién. Un verdadero hijo de Dios toma decisiones en Cristo Jesús, aunque no entendamos en el momento lo que está pasando, pero tenemos que tomar decisiones como hijos de Dios, porque el que tiene mi verdadera identidad es el que me va a suplir y el que me va a levantar. No debemos de emocionarnos cuando las cosas vayan bien, cuando pensemos que vayan bien, porque en nuestra humanidad podemos verlo todo color de rosa, pero el trasfondo puede ser peligroso, porque el trasfondo puede separarnos de nuestra identidad. Y en vez de ser de bendición, va a ser para destrucción. Cuando nosotros sabemos, hermanos, dónde Dios nos ha puesto, dónde Dios te puso como hijos, no te preocupes. Dios te va a dar y te va a llevar a que cumplas su propósito en tu vida, cuando tú dejes que Él te guíe a tomar buenas decisiones. Como humanos sé que nos emocionamos, pero nuestras emociones nos van a llevar al fracaso. Nos van a apartar del propósito de Dios, nos van a apartar de la identidad que Dios nos ha dado. Tener identidad, dijimos que nos va a hacer crecer en el propósito que Dios preparó para nosotros. Pero ¿cuándo vamos a crecer si no nos decidimos, si no tomamos en cuenta la identidad que tenemos en Cristo Jesús? En Mateo 23, 27, esta palabra me exhortó bastante el día martes que llegué a la casa. Ya estando en casa, en el cuarto, Dios me llevaba a esta palabra. En Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mucho cuidado, hermano, de andar aparentando lo que no somos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a papá Dios nadie de nosotros lo va a engañar. De Él nadie se va a burlar. Judas, y ustedes conocen bien la historia, Judas caminó con Jesús, cenó con Jesús. Judas estuvo en los mejores y fue el que vio y tuvo el mejor lugar para poder ver los milagros que Jesús hacía. Estuvo en primera fila y usted sabe cómo terminó él. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Identidad. Si queremos llamarnos hijos de Dios, vengamos en pos de Él. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos a Cristo.
identidad. No necesitamos demostrarle nada a nadie, porque en Cristo primero somos. En el mundo primero hacen y luego son. Pero nosotros en Cristo primero somos y después hacemos. En el mundo primero hacen y después son. ¿Sí me entendieron eso? El poder de nuestra identidad y de su identidad lo va a posicionar en el lugar que Dios ya preparó para usted. Su identidad le va a dar autoridad. La identidad hace que usted y yo descubramos el propósito de Dios en nuestra vida. Y la identidad en Cristo que usted y yo tenemos nos va a dar seguridad. La identidad que nosotros ahora tenemos en Cristo va a traer cambios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Trae cambios. Hermanos, si lo damos todo por fuera, también debemos de darlo todo aquí adentro. Si usted es fiel a su trabajo allá afuera, séale fiel a Dios aquí primero. Porque si usted es fiel a Dios aquí, Dios le va a ser fiel a usted allá afuera. Le va a proveer trabajo y usted no va a tener la necesidad de andarlo buscando. El trabajo le va a llegar, aunque no diga amén. Pero si usted le es fiel a Dios aquí, Dios le va a ser fiel a Dios a usted allá afuera. Cuando usted venga a sentir, usted ya armó los grupos en su compañía y usted va a tener más tiempo para Dios. Pero usted primero tiene que serle fiel a Dios aquí. En lo poquito séale fiel a Dios. Eso es identidad. En Isaías 61. Y quiero terminar con este verso. Lo que nosotros ahora somos en Cristo, Jesús lo pagó con precio de sangre. El valor de nuestra identidad, lo que nosotros valemos para Dios, Jesús lo pagó en la cruz. Usted y yo no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que usted y yo somos para Él. Somos sus hijos. Ya es tiempo que nosotros tomemos esa decisión de llamarnos hijos de Dios, de tener esa identidad, porque la identidad en Cristo es la que va a producir el poder de Dios en nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. El poder que produce la identidad cuando nos posicionamos en el lugar que Dios preparó para usted. Pero nos hace falta algo, hermano. Nos hace falta algo. Necesitamos correr al trono de la gracia, caer rendidos ante Dios, humillarnos ante Dios. Porque el pecado trae orgullo, hermano. La soberbia trae separación a Dios. Necesitamos caer rendidos ante Dios. Dice la Biblia que el que quiera ser exaltado tiene que ser humillado, humillarse primero. Una persona que tiene verdadera identidad va a reconocer delante de su Padre que le falló. Yo no sé en qué área de tu vida tú le estés fallando a Dios, pero sí necesitamos reconocer que le hemos fallado a Dios. Humillarnos ante su presencia. Hay un mover de su presencia muy especial, pero solo sus hijos son los que disfrutan su presencia.